Bueno, ah, seguimos viendo síndromes pleuropulmonares. Ah, ¿Se acuerdan cuáles son los datos clínicos comunes a los síndromes pleuropulmonares? ¿Alguien me dice? Dos datos clínicos comunes a todos. De uno por uno. La disnea. Dos. ¿Y el otro? Disnea, ¿verdad? Dificultad respiratoria. Eh, el resto de hallazgos, tanto en el interrogatorio como en la exploración física, es lo que los va a distinguir a uno del otro. Y obviamente, pues, diferentes enfermedades los van a provocar. Eh, Cuando hablamos de atelectasia, implica pérdida del volumen pulmonar. También, ustedes ya conocen cuáles son los datos que van a encontrar al interrogar al paciente y qué signos van a tener en la exploración física. Eh, Esta pérdida del volumen pulmonar le llamamos también atelectasia entonces. Y la clasificación es atelectasia activa u obstructiva, atelectasia pasiva o compresiva, atelectasia cicatricial y atelectasia adhesiva, que para fines prácticos estos dos son lo mismo, ¿no? Em, Aquí tenemos otra vez el lobulillo del pulmón. Ya sabemos que los sinos alveolares están expandidos por aire, están ocupados por aire. Y conocemos, pues, la región centrolobulillar, lo que corresponde a los septos inter e intralobulares y pues el conjunto de acinos que van a estar conteniendo los alveolos. ¿Qué ocurre en la atelectasia obstructiva? Pues el nombre es explícito. Se va a obstruir el bronquio, que puede ser subsegmentario, puede ser segmentario, puede ser lobar o puede ser un bronquio principal, el que se obstruya. ¿Qué va a pasar? Pues ya no entra el aire. Aquí estamos viendo la obstrucción del bronquio. Ya no entra el aire. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El aire que queda atrapado se reabsorbe y entonces se pierde el volumen. Y lo único que vamos a estar viendo es tejido. Y Víctor, ¿de qué densidad se ve el tejido? Radio opaco. Radio opaco. La densidad que estábamos viendo era radiolúcida porque había aire. Ahora, esa densidad es radio opaca. Bueno, ¿qué puede obstruir un bronquio? Múltiples causas. Una causa frecuente, pues es taponamiento bronquial. ¿Por qué se va a taponar un bronquio? Por secreciones espesas. Poca movilidad de los pulmones, deshidratación. Varias causas pueden condicionar que las secreciones estén muy espesas y entonces se va a obstruir el bronquio. Esto es una causa frecuente en pacientes postoperados. Pacientes que se les operó del abdomen o del tórax. Sus movimientos respiratorios son muy leves, poco amplios. ¿Qué va a pasar? Pues las secreciones se van quedando atrapadas, el paciente no quiere toser porque le duele, no quiere toser para expulsarlas, le duele, y entonces se espesan las secreciones y se tapona un bronquio. Van a ver en sus clases más adelante de clínica que la causa más frecuente de fiebre en el postoperatorio inmediato es atelectasia. Si ustedes tienen un paciente posoperado, ¿pensarían en infección en el segundo o tercer día de la cirugía? La respuesta de ustedes debe ser rápida. No. ¿Por qué? Porque la infección requiere un periodo de incubación, que ya recuerdan ustedes que fluctúa entre 7 a 10 días. Y el paciente tiene fiebre en las primeras 36 horas. La primera posibilidad de considerar es atelectasia.
Por eso también ustedes van a ver, oye, seguramente ya lo han visto en algún lado, que a los pacientes que son llevados a cirugía les indican ejercicios respiratorios, ya sea que los pongan a inflar globos o a borbotear con un popote. Y los bebés, cuando están en el hospital por algún tiempo, pues las enfermeras los agarran y les dan palmaditas en la espalda para mover las secreciones y no vayan a hacer una telectasia de este tipo, ¿no? Eh, bueno, tapones de moco, entonces pueden condicionar telectasia. Cuerpos extraños pueden condicionar telectasia. ¿Cómo cuerpos extraños? Sí. Algún objeto sólido que pasó a través de la boca y de ahí se fue a la laringe y luego a la tráquea y de ahí un bronquio, puede condicionar a telectasia. Van a decir ustedes, pero ¿llega a ocurrir eso? Sí, sí llega a ocurrir. De repente hay mamás que pues no piensan mucho las cosas y les dan objetos pequeños a los niños para que jueguen y se entretengan. Y los niños todo lo que les llega a la mano, ¿dónde termina? En la boca, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, esos pequeños objetos pueden llegar al bronquio. Yo recuerdo el caso de un pacientito que me lo presentaron eh, un mes de octubre por ahí, eh, porque tenía tos y expectoración. Vemos la radiografía del tórax y diagnosticamos un síndrome de consolidación pulmonar y tenía fiebre el niñito. Tiene una neumonía, ¿no? 2 meses después, en diciembre, regresa el niño y vuelve a traer un síndrome de consolidación. Tiene una neumonía, pero llamó la atención que está en el mismo sitio que la vez anterior. En marzo, fue octubre, diciembre, marzo, me llevan muy grave al niño. Le habían tomado radiografía del tórax y habían visto otra vez neumonía en el área. Cuando me lo llevaron a tomografía conjuntada porque ya les llamaba la atención que en la misma área hiciera 3 veces neumonía. Le encontré un cuerpo extraño en el bronquio y estaba en el bronquio principal derecho. Estaba muy mal, recuerdo cuando vi al niño, les mencioné que había un cuerpo extraño, yo no puedo decirles qué era en la tomografía conjuntada. Buscaron al neumólogo que le hiciera una broncoscopía, no había en el hospital, tenía que ir de fuera, y el niño falleció. Me invitaron a la sesión anatomoclínica y pues lo que tenía era una semilla de frijol, un frijol atorado en el bronquio principal derecho, un niño pequeño, ¿no? Y de eso falleció. Recuerdo otra mujercita, unos 23 años por ahí, estudiante, em, y cuando escribía, acostumbraba a quitar el tapón de la pluma Bic con la boca. Y una de esas se le pegó el tapón y empezó a hacer eh, dificultad respiratoria y tos. Y le diagnosticaron atelectasia. El endoscopista entró y sacó el tapón de pluma Bic. Ella no se acordaba cuándo se le había ido el tapón, ¿verdad? Entonces, cuerpos extraños pueden condicionar atelectasia obstructiva. Un tumor a nivel bronquial puede condicionar atelectasia obstructiva. Muy bien. El otro tipo de atelectasia es la atelectasia pasiva o compresiva. Aquí estamos viendo otra vez en caricatura el lobulillo pulmonar normal. Y aquí vean cómo algo está comprimiendo y condiciona atelectasia pasiva. Pérdida del volumen en forma pasiva. ¿Qué puede comprimir? Bueno, un tumor puede comprimir el bronquio y condicionar atelectasia pasiva. Una bula enfisematosa puede condicionar atelectasia pasiva. Entonces son varias las causas que pueden condicionar atelectasia pasiva.
Aquí vemos otra vez la caricatura del lobulillo normal. Y vean que ahora aquí se ha incrementado la cantidad de tejido fibroso y a expensas de disminuir el volumen del aire. ¿Se acuerdan los pacientes que hemos visto de tuberculosis pulmonar y que les llama la atención que se disminuyó el volumen del pulmón? Y se disminuyó porque hay mucha fibrosis. El tejido normal es sustituido por fibras de colágeno y eso condiciona atelectasia de tipo cicatricial. Entonces, aquí tenemos un resumen de las causas de atelectasia. Obstrucción bronquial por tumores endobronquiales, taponamiento mucoso, cuerpos extraños. Neumotórax. Neumotórax va a ser una causa frecuente, o hidrotórax va a ser una causa frecuente de atelectasia de tipo pasivo, porque el pulmón va a ser comprimido. Una bola enfisемatosa, decíamos. Tuberculosis fibrocasiosa crónica o fibrosis pulmonar, dando atelectasia de tipo cicatricial. Entonces, los tres tipos de atelectasia condicionados por diferentes etiologías. Tenemos que hacer entonces el diagnóstico diferencial. Bueno, ¿cuáles van a ser los signos radiológicos de atelectasia? Pues primero ya mencionamos que se va a desaparecer el aire, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es una opacidad segmentaria o lobar, dependiendo del bronquio que esté obstruido. Opacidad segmentaria o lobar. Esa opacidad es homogénea, a diferencia de la enfermedad alveolar, ¿se acuerdan? Del síndrome de consolidación pulmonar, donde la opacidad es heterogénea. Aquí es homogénea. Vamos a tener desplazamiento de las fisuras interlobares por la pérdida de volumen. La pérdida de volumen también condiciona elevación del diafragma y desplazamiento mediastinal. El desplazamiento mediastinal va a ser retracción como tal. Si el mediastino va a estar retraído hacia el sitio donde está la atelectasia. Vamos a encontrar disminución de los espacios intercostales por la disminución del volumen. El pulmón que queda aireado va a tener hiperinflación compensatoria. Podemos encontrar desplazamiento de los cilios y pues va a ser característico la ausencia de broncograma aéreo. Como veíamos en la clase previa, en medicina no siempre es siempre o nunca, ¿sí? Pero generalmente hay ausencia de broncograma aéreo. Aquí tienen el dibujo esquemático de la atelectasia. Están viendo cómo se perdió el volumen del pulmón aquí. Al perderse el volumen, pues esto va a estar radiopaco. Aquí está obstruido el bronquio, ¿sí? Se pierde el volumen. Vean la cisura menor cómo está elevada. Normalmente debería estar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Está retraída la tráquea hacia la derecha. Las estructuras mediastinales están retraídas. Hay elevación del diafragma. Los espacios intercostales van a estar disminuidos en el lado de la atelectasia por la pérdida de volumen que va a estar ocurriendo. Aquí nos están poniendo el ejemplo de una atelectasia de tipo obstructivo, ¿verdad? En donde se está colapsando el lóbulo superior del pulmón derecho. Bueno, aquí tenemos el caso de un paciente en donde hay una radioopacidad que tiende a ser homogénea. Fíjense que está limitada por una línea que corresponde a la cisura menor que ya vemos parcialmente elevada. Esta radioopacidad habitualmente va a tener forma triangular, con base hacia la periferia y vértice hacia el hilio del pulmón. Ya se dan cuenta que hay discreta retracción de estructuras y disminución de los espacios intercostales. Leve elevación del diafragma. Obvio, el volumen del pulmón derecho va a ser menor que en el pulmón izquierdo. Esta es una radiografía muy viejita, dañada incluso porque era una diapositiva que yo digitalicé. Pero vemos muy clara la afectación. Una radioopacidad de forma triangular
completamente homogénea. ¿Qué es esto que está aquí? Es la cisura menor que normalmente debe estar aquí, está elevada. Vean cómo hay hiperinsuflación compensatoria al lóbulo inferior. Hay mayor lucidez que en el pulmón izquierdo. La elevación del diafragma y la retracción de estructuras mediastinales. Todos los datos que corresponden radiológicamente a atelectasia o pérdida de volumen. Aquí tengo la radiografía de otro paciente. También es una radiografía muy viejita, pero ya estamos viendo aquí también radioopacidad, que tiende a ser homogénea de forma triangular. Vean los espacios intercostales, compárenlos con estos. La elevación del diafragma y la retracción de las estructuras mediastinales hacia la derecha. La tráquea está retraída. Otro paciente, pues fíjense las fechas, muy viejita la radiografía, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la radioopacidad con un aspecto triangular, homogénea, ¿sí? Con retracción de la tráquea hacia la derecha. El resto del mediastino también está retraído. Los espacios intercostales están disminuidos, el diafragma elevado. Recuerden, vamos a estar haciendo diagnóstico en relación a una serie de signos, un conjunto de signos. Aquí tengo las dos radiografías del mismo paciente. Esto yo lo saqué del archivo del hospital donde hice la especialidad hace muchos años. Y estamos viendo una radiopacidad que está involucrando el lóbulo medio del pulmón derecho. Este paciente, fíjense que se le hizo este estudio horripilante que les hablé al principio, que es la broncografía. Se opacificó el bronquiolóbulo medio, el bronquiolóbulo superior, el bronquiolóbulo inferior. Nunca se opacificó el bronquiolóbulo medio. Y esto era crónico. Nunca distendió esa área del pulmón. Correspondió a una atelectasia de tipo cicatricial. Bueno, aquí tenemos la radiografía localizadora, también le llamamos topograma, de un paciente que le hicimos tomografía computada. Vean cómo el volumen del pulmón izquierdo está disminuido con respecto al derecho. Muy disminuido, ¿verdad? Hay radiopacidad hacia la región del lóbulo superior. Vean cómo está la tráquea retraída hacia acá. ¿Sí? Estructuras elevadas. Hay retracción del ilio hacia arriba. Pero estamos viendo algunas imágenes aquí de menor densidad. Algunas bandas retráctiles, ¿sí? ¿Qué puede condicionar esto? O sea, cuando hacemos los cortes transversales nos damos cuenta que hay imágenes radiolúcidas aquí. Pero vean la disminución en el volumen. La disminución es importante, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que hay engrosamiento de la pleura en el lado derecho. En el lado izquierdo hay engrosamiento de la pleura también. Otro corte. Pues fíjense que sí hay imágenes aéreas aquí, pero está perdido el volumen. ¿Sí? Está perdido el volumen. Un corte más inferior. Vean cómo las estructuras del mediastino están retraídas hacia la izquierda. Y cuando analizamos con ventana para pulmón, vean ya desde aquí el volumen del pulmón derecho con respecto al izquierdo. Y estamos viendo estas estructuras que no tienen parénquima en el interior. No hay parénquima. El parénquima está colapsado, pero hay aire en estas estructuras. El parénquima es esto. Y ya ven algunas bandas hiperdensas, parenquimatosas gruesas en el pulmón derecho. Seguimos viendo estas imágenes. Fíjense que son tubos cortados en su eje menor, pero ¿cómo nos damos cuenta que son tubos? Bueno, hacemos una reconstrucción del plano coronal. Vean toda la retracción que hay. Hay hiperareación del lóbulo inferior, que trata de ocupar el espacio que perdió el lóbulo superior, pero no es suficiente. ¿Sí? Y seguimos viendo estas imágenes, pero ¿hay parénquima aquí? No, no hay parénquima. Y cuando hacemos reconstrucción para ver los bronquios, lo que estamos viendo es que hay dilataciones bronquiales. Son ectasias bronquiales en un paciente que tuvo tuberculosis y todo lo que quedó fue cicatriz. Los bronquios se dilataron. ¿Y estará funcional esa porción del pulmón? Él me dice.
¿Por qué no, César? Estoy de acuerdo contigo, no está funcional, ¿por qué no? Porque está colapsada la zona. Está colapsado el tejido funcional, que es el parénquima, ¿verdad? Los bronquios se dilataron, pero pues los bronquios no recambian el aire. Los bronquios nada más son conductores, ¿no? Ya los bronquiolos respiratorios sí serán funcionales en parte, pero los bronquios no. Todo esto es tejido fibroso y es una atelectasia de tipo cicatricial. Pavorosa, ¿verdad? Pero eso lo vemos muy seguido aquí en Baja California, aquí en Mexicali, en los pacientes con tuberculosis. Les he mostrado algunos casos. Aquí están viendo, vean, el bronquio sí está permeable. No es una atelectasia obstructiva, ¿verdad? Pero, pues el tejido está fibrótico, colapsado completamente. ¿Y cuándo se va a reexpander? Desafortunadamente nunca, porque el tejido haya sido sustituido por fibrosis. En el caso, pues, de una atelectasia de tipo cicatricial. Muy bien, aquí vemos la radiografía de otro paciente. Vean el pulmón derecho, hay un nódulo calcificado aquí. Ya sabemos que la primera posibilidad de nódulo calcificado es un granuloma. Y aquí vamos a pensar en granuloma tuberculoso. Ok, pero no hay otros datos en el pulmón derecho. ¿Pero qué pasa en el izquierdo? Bueno, ¿alcanzan a ver aquí el contorno? Sí. El pulmón derecho está colapsado parcialmente. ¿Y por qué está colapsado? ¿Qué es esto que está aquí? Es aire. ¿Y dónde está ese aire? ¿En el pulmón? ¿Alguien me dice dónde está ese aire? No es el espacio pleural. El espacio pleural. Espacio pleural. ¿Le llamamos cómo entonces? Neumotórax, ¿verdad? Y eso está Neumotórax. colapsando al pulmón izquierdo. Nos permite ver el tejido que lo recubre, que es la pleura visceral, perfectamente. ¿Sí? Y entonces eso es una atelectasia de tipo pasivo. ¿Sí? Otro paciente. También vemos hiperlucidez en el hemitórax izquierdo. ¿Pero hay tejido pulmonar aquí? No. El pulmón está colapsado aquí. ¿Sí? Una atelectasia de tipo pasiva o compresiva. Entonces, ¿se dan cuenta que sí podemos hacer la diferenciación del tipo atelectasia? Primero, tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Sí? Disminución del volumen pulmonar. Con radiopacidad, que puede ser segmentaria, lobar, el pulmón completo. Subsegmentaria, un subsegmento puede estar colapsado. Y segundo, tenemos que ver el entorno de lo que está ocurriendo para darnos cuenta por qué va a ser el proceso. Por ahí vieron pacientes con neumonía en los cuales ya había pérdida parcial del volumen, ya había atelectasia parcial, y eso va a ser por el espesamiento de las secreciones, ¿verdad? Llega a taponar los bronquios. Bueno, esta es la radiografía de otro paciente en el que yo diagnostiqué la atelectasia. Me discutieron el diagnóstico porque me decían que era derrame pleural. No es derrame pleural, no tiene la forma característica que vamos a ver después de la línea parabólica que describe el derrame pleural. Aunque hay radiopacidad hacia la región basal, parece que está obliterado el seno costal diafragmático, pero no, aquí está el seno costal diafragmático. Está elevada el diafragma, obvio, hay disminución del volumen pulmonar por una radiopacidad que está hacia la región basal. Yo diagnostiqué atelectasia, no me creyeron, y pues sometieron al paciente a otro estudio, que fue una tomografía computada. Aquí está la radiografía lateral del paciente. Estoy viendo la radiopacidad hacia la región basal. Y le mandaron a hacer una tomografía computada. Este es el estudio de tomografía computada. Y pues ya nos damos cuenta que no hay aire en el pulmón. Estamos viendo los bronquios. ¿Sí? Aquí sí habría, ¿qué signo? Broncograma. Bronquiectasia. Aéreo. Pero en la atelectasia no hay, doctor. Bueno, lo estamos viendo en la tomografía computada, ¿verdad? Si usted lo busca en la radiografía, pues es una radiopacidad homogénea.
La tomografía computada es más sensible a las diferencias en densidad y por eso estamos viendo que algunos bronquios todavía permanecen con aire. Pero vean el tejido, está completamente colapsado, no hay aire, lo que es el parénquima, ¿sí? Entonces hay una atelectasia en este paciente hacia el lóbulo inferior del pulmón derecho. Vean otro corte de este mismo paciente. ¿Se acuerdan de la forma triangular que les decía? Con vértice hacia el ilio, base hacia la periferia. Y esto es en relación pues a la forma de los lóbulos o de los segmentos. Aquí vemos con ventana para pulmón. ¿Sí? El área de hiperdensidad. Ok, aquí vemos las radiografías de otro paciente. Estamos viendo aquí radiopacidad de aspecto triangular homogénea, que la vemos claramente aquí. Por la disposición, fíjense que es anterior. Jorge, ¿en qué parte del pulmón estaría? ¿De anterior o posterior No. o de inferior o ¿En superior? qué lóbulo, segmento? Yo pienso que en el inferior, ¿En el lóbulo inferior? sí. ¿Está de acuerdo, Eric? No. No. Ah, bueno, es el izquierdo, ¿no? Ok. Si fuera el derecho, ¿en qué parte estaría? Si fuera anterior sería en el lóbulo medio. Lóbulo medio. Pero es el pulmón Ajá. izquierdo. ¿Es el lóbulo No, medio? entonces sí. No, no hay lóbulo medio ahí. No hay lóbulo medio del pulmón izquierdo, ¿verdad? Sí. ¿Y quién ocupa el lóbulo medio del pulmón izquierdo habitualmente? ¿Qué segmentos? Pues la língula. Los segmentos de la língula, ¿verdad? Entonces está con atelectasia la língula. ¿Podría ser el lóbulo inferior? Aquí lo estamos viendo abajo. Pues no, porque aquí estamos viendo que es anterior. El lóbulo inferior está bien. Pues esto es anatomía simple, ¿no? Sí, sencilla. De esa que ustedes deben saber a la perfección. Sí. Muy bien. Aquí vemos la radiografía de otro paciente. ¿Qué estamos encontrando? Bueno, estamos encontrando algunas radiopacidades hacia las regiones basales. ¿Ven estas radiopacidades? ¿Sí? Tiene aspecto lineal, ¿verdad? Habitualmente son oblicuas de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y ocurren más frecuentemente en pacientes posoperados. Estas son atelectasias subsegmentarias. Tienen mucha sinonimia, muchos sinónimos. ¿Sí? Atelectasias subsegmentarias, atelectasias laminares, atelectasias discoides. Entonces, varios nombres se les da a estas atelectasias. ¿Sí? Creo que el término más correcto sería subsegmentarias, porque ya nos están diciendo qué parte del pulmón ocupan, ¿verdad? Ni siquiera un segmento, un subsegmento. En honor a alguien que las describió, también se las conoce como líneas de Fleschner. ¿Sí? Las atelectasias subsegmentarias. Les vuelvo a repetir, son los que más frecuentemente encontramos en el paciente posoperado. Aquí tenemos otro paciente. Ven cómo hay elevación del hemidiafragma derecho y lo único que vemos es esta banda radiopaca, también de orientación oblicua, en relación a una atelectasia subsegmentaria. Otro paciente, una referencia muy viejita, por cierto. Estamos viendo esta banda de aquí, esta otra de aquí. Pero ven cómo aquí ya tiende a confluir, tiende a ser un área de consolidación.
pero estamos viendo la atelectasia subsegmentaria. ¿Y qué nos llama la atención de este paciente? Pues aquí está el hemidiafragma, estamos viendo aire libre por debajo del diafragma, del hemidiafragma derecho, aire libre en la cavidad peritoneal. Ricardo, ¿cómo se le llama ese aire libre en la cavidad peritoneal? Sinceramente, bueno, podría ser neumoperitoneo. Neumoperitoneo, ¿verdad? Sí. A eso le llamamos neumoperitoneo. Y ese neumoperitoneo va a ser frecuente en los pacientes que están posoperados. ¿Sí? En el posoperatorio inmediato siempre vamos a encontrar neumoperitoneo. ¿Por qué? Pues se abrió la cavidad abdominal. Y cuando cierra, el cirujano no extrae el aire. ¿Sí? Entonces, pues hay atelectasias subsegmentarias. Bien. Aquí vemos la radiografía de otro paciente. En ocasiones son muy sutiles, como esta banda que estamos viendo aquí, ¿sí? En relación pues a atelectasias subsegmentarias. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto al síndrome de atelectasia? Doctor, Sí. cuando la atelectasia es por neumotórax, la desviación mediastinal va a ser hacia el otro lado, ¿no? De donde se encuentra la atelectasia. Sí, aquí el problema va a ser la compresión, ¿no? Sí. Ujú. Va a haber un efecto compresivo, entonces va a haber desplazamiento más que retracción. Aunque, pues dependiendo del grado de atelectasia, las fuerzas se pueden equilibrar y el mediastino puede quedar hacia la línea media. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también en el paciente con derrame pleural. Dependiendo qué tan atelectasiado está el pulmón, una fuerza tiende a retraer y otra fuerza tiende a empujar. Se anulan las dos fuerzas y el mediastino queda en la línea media. Vamos a verlo cuando veamos derrame pleural. ¿Alguna otra pregunta? Creo que están en clase los que no se fueron fuera de la ciudad por el puente, ¿verdad? Que faltaron demasiados el día de hoy. Pero estamos en pandemia, ¿no? Se supone que no debemos de salir de la casa. Bien, ¿preguntas, comentarios? ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos. Y pues vamos a salirnos del pulmón. ¿Sí? Vamos a ver el mediastino. ¿Y qué es el mediastino? Bueno, pues el nombre también es medio explícito, ¿verdad? Es un espacio que queda en medio de los dos pulmones. Mediastino, en medio. ¿Sí? Y en ese espacio, pues vamos a encontrar muchas estructuras anatómicas que ustedes ya conocen muy bien. Ha habido varias divisiones del mediastino. La que más utilizamos hoy día, pues es la clínica radiológica, actualizada recientemente, en la que se nos incluye un mediastino previsceral, un mediastino vascular y el mediastino posterior. Aquí en colores morado, gris y amarillo, verde, pues están las divisiones. Fíjense que
pues todo lo que está por delante de la aorta y del pericardio, de la hoja anterior del pericardio, ¿sí? Es el mediastino previsceral, que algunos autores lo llaman mediastino anterior. Bueno, por detrás de estas estructuras y siguiendo una línea trazada 1 centímetro por detrás de los cuerpos anteriores, del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces, 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales, esta línea nos delimita el mediastino visceral del mediastino paravertebral o posterior. ¿Sí? Aquí lo tenemos en el corte transversal, mediastino anterior o mediastino previsceral, el mediastino vascular, el compartimento vascular y el compartimento paravertebral o mediastino posterior. Así de sencillo. Debemos conocer entonces las estructuras que están en cada una de las porciones del mediastino. En el compartimento previsceral vamos a encontrar el timo, vamos a encontrar grasa, y hacia la porción baja del cuello está la glándula tiroides. Vamos a ver que es importante, aunque está en el cuello, saber que ahí está, porque su crecimiento puede insinuarse hacia el mediastino y condicionar ensanchamientos. A nivel del mediastino visceral podemos encontrar muchas estructuras, perdón, del mediastino vascular, vamos a encontrar muchas estructuras. Ya decíamos que está la aorta, está la vena cava, está la arteria pulmonar, está la tráquea, está el esófago, parte del esófago, está el corazón. Y sobre todo, a los lados de la tráquea y siguiendo los bronquios principales, hay múltiples estructuras ganglionares. Son muchos los ganglios que hay aquí y están dispuestos en diferentes grupos, ya bien etiquetados. Y ustedes lo vieron en su clase de anatomía. Entonces, muchos ganglios aquí en el mediastino, en el compartimento vascular. En el compartimento paravertebral, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar parte del esófago, la porción inferior, y sobre todo estructuras neurales. Recuerden que por acá a los lados van a estar los agujeros de conjugación, aquí está la médula espinal, pero a los lados están los agujeros de conjugación y por ahí salen las raíces nerviosas, los nervios raquídeos. Entonces va a haber muchas estructuras neurales ahí en el compartimento paravertebral. Aquí tenemos un dibujo esquemático de lo que estábamos hablando, ¿no? El mediastino delimitado por la pleura parietal en su cara medial, el diafragma en la porción inferior, se continúa insensiblemente con las estructuras del cuello y hacia la porción posterior veíamos la columna vertebral y las correas paravertebrales y en la porción anterior pues, está el esternón y la porción anterior de las costillas. Esos son los límites del mediastino. Ya están viendo aquí el corazón y los grandes vasos. Estamos viendo el remanente del timo, que en el niño es una estructura grande. En el adulto es una remanente vestigial, casi no lo vemos. Estamos viendo estructuras vasculares que ustedes ya recuerdan muy bien. Aquí está el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, el tronco venoso brachiocefálico derecho, que se formaron por la unión de la yugular y de la subclavia, de la vena yugular y la vena subclavia, y que al unirse los dos troncos venosos van a dar origen a la vena cava superior. Es en un plano anterior. Aquí estamos viendo la formación de esto cuando el dibujante quita el pericardio. Y ya vemos aquí el nacimiento de la aorta. Está la aorta ascendente, la porción transversal de la aorta, que también conocemos como callado, y lo que corresponde a la aorta descendente. Recuerden que hay 3 vasos que están naciendo aquí de la aorta
a nivel del callado. Giselle, ¿me recuerda cuáles son esos vasos? No recuerdo la verdad. Raúl. Lo vieron cuando lo vieron en tercero, ¿no? ¿Sí fue en tercero? Raúl, ¿qué vasos son? ¿Alguien que se acuerde qué vasos nacen aquí del callado de la aorta? El tronco brachiocefálico Ah, derecho. A ver, Mariana, les dice en forma correcta. ¿Cuál es el primero que nace hacia la derecha? sería el tronco brachiocefálico, El que tronco arterial brachiocefálico. Y luego, luego sería la arteria carótida común izquierda, la arteria carótida común izquierda y luego la subclavia izquierda. la subclavia izquierda. Mariana, eso sí lo aprendieron en tercero, ¿verdad? En anatomía, en primero o segundo, no me acuerdo. No, fue en tercero de primaria. Ah, Cuando les enseñan el corazón, ahí les enseñan esos Ajá. vasos, ¿sí? Con dibujitos, ¿sí? Muchachos, ¿qué está pasando? No entiendo. O sea, ¿creen que esto es conocimiento muy avanzado? No, es de lo más básico. ¿Qué les está pasando? Quiero que despierten, ¿sí? Entonces, las arterias van a estar en un plano posterior a las venas, como lo estamos viendo aquí. Al fondo están viendo la tráquea, ¿sí? Aquí vemos una vista lateral. Se ha quitado el pulmón derecho y estamos viendo hacia la izquierda. Y vemos aquí lo que corresponde a la vena cava superior. Vean que aquí hay una vena que hace un callado, ¿sí? Este es el callado de lásigos, que están viendo que pasa inmediatamente por encima del bronquio principal derecho. Aquí está el bronquio principal derecho, por encima pasa el callado de lásigos, ¿sí? Estamos viendo el compartimento paravertebral y ya ven las raíces nerviosas emergiendo por los agujeros de conjugación. Acá estamos viendo el corazón, ¿sí? Y lo que corresponde al mediastino prevascular. El compartimento visceral, con todas las estructuras que ya conocemos, ahí está pues la tráquea, y están los vasos que estamos analizando. Pero aquí es importante ver el callado de la ácigos. Acá está otro callado, ¿verdad? Sí, pero es el callado de la aorta, donde ya veíamos que están haciendo los vasos que ascienden hacia el cuello de ahí a la cabeza. Se ha quitado el pulmón izquierdo en este caso para poder ver el callado de la aorta. Están viendo aquí otra vez en el compartimento paravertebral o mediastino posterior las estructuras nerviosas, ¿sí? Les vuelvo a repetir, ¿para qué nos sirve esto? Pues para ubicar qué patología vamos a encontrar en cada uno de los compartimentos del mediastino. Aquí el dibujante ha quitado todas las venas. Fíjense que ha cortado las venas. Aquí estamos viendo el callado de la aorta con los vasos que ya decíamos, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, naciendo de este callado de la aorta. Aquí está el callado de la ácigos. Decíamos que está por encima del bronquio principal derecho. Estamos viendo el esófago. ¿Sí? El diafragma, aquí se ha cortado la vena cava inferior. Y el esófago pasando de ser torácico a su porción abdominal, que es muy cortita. Bien. O sea, hay mucha anatomía ahí, radiológicamente, que vamos a ver. Bueno, en la radiografía posterior anterior del tórax, pues vamos a ver radiopacidad. Un espacio en el que hay múltiples estructuras radiopacas. Nada más hay una que tiene aire, ¿verdad? Y es la tráquea. Y entonces estamos viendo la columna de la tráquea con la bifurcación, el bronquio principal derecho, el izquierdo, pero todo lo demás es radiopaco. Y vean que pues tiene un ancho determinado que tenemos que aprender a reconocerlo. No hay una medida, desafortunadamente, que yo pueda decir, mide 2.5 centímetros. No hay una medida. ¿Y por qué nos interesa el ancho del mediastino? Porque se va a ensanchar
cuando hay enfermedad. ¿De qué puede depender esa enfermedad? Pues de los órganos que ya estamos viendo que está ahí en el mediastino. Por eso es importante conocer la anatomía. Aquí estamos viendo el caído de la aorta, la porción transversal de la aorta, ¿sí? Decíamos que aquí está el bronquio principal derecho, y por aquí está el caído de la vena ácigos. Obviamente, este contorno lo está dando la vena cava superior, que se ha formado aquí, como lo veíamos en dibujos previos. Alrededor de la tráquea hay muchos ganglios linfáticos. ¿Qué pasaría si los ganglios linfáticos se incrementan en tamaño? Pues obvio que van a desplazar el pulmón, ¿sí? Y van a condicionar radiopacidad. Por eso es importante reconocer qué tan ancho es el mediastino y que no exista ensanchamiento mediastinal. Algunos crecimientos de órganos aquí van a desplazar a la tráquea. Tenemos que ver bien que la tráquea esté en la línea media. Bueno, aquí tienen la radiografía lateral, ¿sí? Para ver el compartimento paravertebral. Ya están viendo aquí los agujeros de conjugación, por donde van a salir las raíces nerviosas. Y eso quiere decir que hacia el mediastino posterior, pues los tumores que encontremos van a ser de tipo nervioso, porque ahí hay estructuras nerviosas. Acá hay un compartimento vascular, ¿verdad? Pero hay muchos ganglios linfáticos en el compartimento vascular. Y hacia el compartimento previsceral, pues ya sabemos que va a estar el timo, un remanente vestigial en el nivel más grande. Puede haber tumores que dependen del timo. Y vamos a encontrar ganglios linfáticos en menor cantidad que a nivel del mediastino en su compartimento visceral. Muy bien, aquí están una definición de lo que hasta hace algún tiempo considerábamos la clasificación radiológica. Probablemente alguien se las llegue a referir así, ¿sí? Hasta hace no mucho tiempo era mediastino anterior, medio y posterior. Trazamos esta línea 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales y una línea que pasando por delante de la columna de la tráquea pasara por detrás del corazón. Entre estas 3 líneas delimitábamos el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Con la tomografía computada, pues la descripción que les di antes es la que más estamos utilizando hoy día. Esta descripción que les muestro, esta diapositiva, es la que hizo el doctor Felson. Ya les he hablado bastante del doctor Felson, ¿sí? Y se tomó por mucho tiempo. En sus clases de anatomía, seguramente les hablaron de un mediastino anterior, medio y posterior, y un mediastino superior e inferior. Aquí no hablamos de mediastino superior e inferior, nada más de la porción superior de la porción inferior. Entonces hablamos de un compartimento previsceral, un compartimento vascular y un compartimento paravertebral hoy día. Esa es la clasificación que utilizamos. Bueno, aquí está visto en la tomografía computada. Doctor, ¿Sí? ¿por qué? O sea, bueno, por ejemplo, para el índice cardiotorácico vemos que sí hay como una estandarización de lo que debería ser la relación del corazón con el diámetro del tórax. Ajá. Pero ¿por qué en el mediastino no tenemos una medida por donde podemos estandarizar y decir, si mide más de esto, vemos ensanchamiento del mediastino? Bueno, si usted ha leído con respecto a cardiomegalia, esa estandarización es un poquito amplia. ¿Por qué? Porque va a hablar de cardiomegalia grado 1 cuando el índice cardiotorácico es entre 0.51 y 0.55. O sea, hay variación. Va a hablar de cardiomegalia grado 2 cuando el índice cardiotorácico está de 0.55 a 0.60. O sea, está amplio, pues, ¿sí? En el humano las medidas, como les vuelvo a repetir, nunca van a ser absolutas. Hay que entender eso. Y lo que nos queda es aprender bien la anatomía. No hay de otra, ¿sí? Y ver
Si el mediastino está ensanchado, ¿por qué va a estar ensanchado? ¿Qué es lo que lo está condicionando? Tenemos que saber la anatomía, no hay de otra. Les decía, aquí está la clasificación del doctor Felson, aquí está la clasificación que utilizamos hoy día. Mediastino prevascular, el mediastino visceral y el mediastino paravertebral. Aquí está la línea que trazamos 1 centímetro por detrás de el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Muy claro, entonces, en el corte sagital, ¿verdad? El mediastino previsceral, el mediastino vascular y el mediastino en su compartimento paravertebral. Muy bien, vamos a ver la anatomía entonces. Sí. Esa anatomía del mediastino. Ya se dieron cuenta que en la radiografía vamos a ver radiopacidad, pero hay muchas estructuras ahí que no vamos a poder diferenciar. Yo quiero diferenciarlas. ¿Cuál es el método que me sirve? Aquí sí, el método ideal va a ser la tomografía computada. Bueno, se van a dar cuenta que en casi todo la tomografía computada es el método ideal. ¿Sí? Estamos viendo un corte a nivel superior en donde pues vemos el mediastino. Estamos viendo aquí la tráquea, por detrás de la tráquea el esófago, y vemos algunas estructuras aquí ovoideas, que son estructuras tubulares cortadas en su eje menor, por dentro de la pleura visceral, izquierda y derecha. Pero, ¿qué son estas estructuras? ¿Qué puedo hacer yo para definirlas bien? Pues voy a inyectar material de contraste. Y ahora puedo definir en mejor forma esas estructuras. En este corte, esta es la fase simple, esta es la fase contrastada. Pues estoy viendo la tráquea, estoy viendo el esófago por detrás. Recuerden que el esófago tiene una cavidad virtual y opacificadas estas estructuras son 5, ¿sí las ven? 3 posteriores, 2 anteriores. ¿Qué estructuras vasculares son los anteriores? Que acabamos de ver hace un momentito. Las anteriores pues corresponden a la aorta y sus ramas. ¿Está de acuerdo, Marta? Sí. Sí. Mariana Alcocer, ¿está de acuerdo con ellas? Acaban de ver el dibujo esquemático, ¿verdad? Creo que las estructuras venosas tienden a ser más anteriores. Creo, no estoy segura. ¿Las anteriores son qué? Que las estructuras venosas. Estructuras venosas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué venas encontramos ahí? Una derecha y una izquierda. ¿Sí? Los troncos venosos brachiocefálicos. El izquierdo y el derecho. Al unirse los dos, Lorena, ¿qué van a formar? La subclavia. La subclavia. ¿Están de acuerdo con ella, Ricardo? No, ¿Qué se va a formar al unirse los dos troncos venosos brachiocefálicos? la cava superior. La vena cava superior, ¿verdad? Sí. Lo acabamos de ver, ¿dónde estaban? ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo los troncos brachiocefálicos. Y lo que nos describió Mariana hace un ratito, ¿sí? Estas son 3 arterias que están por detrás de las estructuras venosas y que nacen de la porción transversal de la aorta, del callado de la aorta. Una arteria que está hacia la derecha, que es el tronco arterial brachiocefálico. Luego está en medio, que es la arteria subclavia, pero la arteria carótida común izquierda. Y finalmente, hasta la izquierda, lo que corresponde a la arteria subclavia izquierda. Entonces, les vuelvo a repetir, es anatomía, ¿sí? Y el que no sepa anatomía, ¿tiene caso que voltee a ver una tomografía computada? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que saber la anatomía. Y está muy explícita aquí, ¿sí? Entonces estamos viendo las estructuras venosas. Hacemos un corte inferior a este. Aquí está la tráquea otra vez, por detrás y a la izquierda el esófago. ¿Sí?
Y estamos viendo otra vez estructuras tubulares aquí. Vean cómo termina el mediastino aquí. Las dos pleuras se unen aquí. Llegan a tocarse, la derecha y la izquierda. ¿Sí? En esta área es donde queda el remanente tímico, que habitualmente está ocupado por grasa esta área, ¿sí? Pero otra vez, aquí vemos dos estructuras. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues le ponemos material de contraste y nos damos cuenta que son estructuras venosas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí está la tráquea. ¿Qué será esta estructura venosa que viene en sentido anteroposterior de derecha a izquierda? ¿Sí? Bueno, esta es la porción transversal de la aorta. Y aquí ya se han unido los dos troncos venosos brachiocefálicos para dar la vena cava superior. Acá viene ascendiendo por detrás lo que corresponde a la vena ácidos para después hacer el callado. Y bueno, arriba de esto hace el callado para unirse a la vena cava superior. Muy bien, aquí está el callado de la aorta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá veíamos los 3 vasos que nacen del callado de la aorta? ¿Sí? Muy bien. Seguimos haciendo cortes hacia abajo. Y pues ya vemos que la tráquea se bifurcó. El bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. ¿Y qué vemos aquí? Pues bueno, distinguir algo aquí se pone difícil, aquí también. ¿Pero qué podemos hacer? Pues le llegamos material de contraste. Y nos damos cuenta que hay estructuras vasculares, porque estamos viendo el mediastino visceral, ¿verdad? Principalmente. Bueno, acá está el compartimento paravertebral y acá está el mediastino en su compartimento perivisceral. Ok, pero ¿qué estructuras vasculares estamos viendo aquí? Aquí está esta que viene de adelante hacia atrás y se bifurca. Corresponde a la arteria pulmonar, su rama derecha y su rama izquierda. Y aquí estamos viendo este vaso que es en espejo a este. ¿Se acuerdan que en el corte anterior está el callado de la aorta? ¿Sí? ¿Y qué forma el callado de la aorta? Una porción ascendente y una porción descendente, que es la que estamos viendo aquí. Aquí está la aorta ascendente, aquí está la aorta descendente. Y al estar la vena pulmonar en medio, a este corte se le llama la ventana aortopulmonar, porque estamos viendo la porción ascendente de la aorta, la porción descendente de la aorta y lo que corresponde a la arteria pulmonar y su bifurcación. Aquí estamos viendo la bifurcación de la tráquea también. Y alcanza a ver aquí el esófago con un poquito de aire. ¿Sí? Recuerden que normalmente las paredes están colapsadas. Muy bien, un corte más inferior. Otra vez, si no ponemos contraste, se nos dificulta diferenciar estructuras del mediastino. Tenemos que poner contraste. Y ya vemos el corazón. ¿Sí? Y aquí viene la aorta descendente. El esófago por aquí. Pero aquí está la aorta descendente. Y de aquí en adelante, pues vamos a ir viendo aorta descendente. Importante va a ser ver el compartimento paravertebral del mediastino, o también conocido como mediastino posterior. Entonces, el estudio ideal para evaluar el mediastino se llama tomografía computada, por lo que están viendo en cuanto a lo explícito que va a ser la anatomía. Volviendo a los dibujos esquemáticos, aquí está en un plano anterior las estructuras venosas. Otra vez, ahí están. Espero que se les quede grabado. Bueno, no espero. Mientras no estudien, mientras no agarren el libro, no van a tener el conocimiento. No es suficiente una clase. Tienen que agarrar los libros. Entonces, aquí está el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, el derecho, formando la vena cava superior. Aquí está el callado de la aorta. Vemos el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Hoy día, la tomografía computada nos permite hacer reconstrucciones del plano que nosotros queramos. Y yo puedo hacer reconstrucción de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí tienen, ¿sí? Un plano parcialmente coronal. Pero yo quería ver
esta estructura y esta otra, ¿sí? Vean que se une aquí estas dos, como se unen aquí estas dos, ¿verdad? Aquí viene la vena yugular izquierda con la subclavia izquierda, como lo estamos viendo aquí, para dar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aquí está el tronco venoso brachiocefálico derecho, y entonces vamos a ver aquí lo que corresponde a la vena cava superior. Viendo esto, Diego, ¿importan las medidas? Conocer la anatomía, ¿verdad? Importa más que tomar cualquier medida, ¿sí? Importa bien conocer la anatomía, ¿ok? Porque ya vemos que están los troncos venosos y están normales. Bueno, aquí yo agarré esta arteria, ¿sí? Que vean que da una rama ascendente y otra rama hacia la derecha, ¿sí? Este es el tronco arterial brachiocefálico que nació del callado de la aorta, ¿sí? Y aquí estoy haciendo un corte en el plano de la arteria carótida común izquierda. Los cortes, el plano de corte es caprichoso, ¿verdad? ¿Por qué es caprichoso? Pues no es completamente coronal, no es sagital, es un corte oblicuo para ir siguiendo el trayecto del vaso que quiero analizar. Todo esto nos permite la tomografía computada. Pero bueno, tenemos que saber los principios básicos, tenemos que saber la anatomía. Hasta ahorita hemos estado viendo anatomía normal. Y vean cómo es la tomografía computada la que nos permite evaluar en forma perfecta esa anatomía. ¿Tienen preguntas o comentarios hasta ahorita? ¿Sí? Nada. Y Luego ¿sí? en la radiografía, en teleradiografía de tórax, no se suele observar la arteria pulmonar. En la radiografía del tórax, si podemos distinguir estructuras venosas, dice. Ajá, observar la arteria pulmonar. Podemos ver el tronco de expulsión, pero sabemos que ahí está. Verlo como lo estamos viendo en la tomografía computada, la respuesta es no. Vamos a buscarlo aquí. ¿Sí? Mire, esto que estamos viendo aquí es el tronco de expulsión de la arteria pulmonar. ¿Sí? Aquí está el callo de la aorta. Pero, pues verlo como en la tomografía computada, para nada, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está la arteria pulmonar y vemos sus ramas derecha e izquierda. Y podemos hacer inclusive arteriografía pulmonar, arteriotomografía computada de la arteria pulmonar en forma muy precisa. Entonces, las radiografías nos van a dar una visión muy parcial. Hoy día se ha puesto de moda la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? La trombosis de los vasos pulmonares con el padecimiento de síndrome respiratorio agudo grave por COVID-19. La tomografía computada es la que se ha utilizado